Este es el experimento de electrostática. Tenemos por acá lo que es una fuente de 12 voltios. Esa entrada 120 y tiene su salida a 12 voltios. Por acá podemos ver lo que son unas placas. Tenemos dos placas, una positiva y otra negativa. Por acá tenemos la conexión del cable positivo que viene directamente a la fuente, que es la salida a 12 voltios, y tenemos la parte negativa de la fuente a 12 voltios. Luego conectamos lo que sería el negativo del tester, está conectado al común, y la pinza roja la vamos a utilizar para sondear lo que son los diferentes puntos en el plano. El plano lo hemos montado en papel milimetrado y está forrado con plástico de cuaderno. Luego está un papel carbón y luego otro papel milimetrado para que queden las marcas de lo que vamos a ir haciendo. Estas son las marcas que tenemos en el papel milimetrado. Hemos dividido las siguientes secciones. Y por acá tenemos lo que son las líneas equipotenciales. Tenemos 4 líneas equipotenciales y están marcadas con 3 puntos. Vamos a sondear y vamos a tomar nota de los puntos que vamos a medir. Estas líneas que están marcadas acá son las líneas de fuerza del campo. Vamos a proceder con el punto 1 y verificamos en el tester. Son 9.80, 9.70 más o menos. Bueno, el punto 1 lo tenemos por allá, 9.70 y fracción. Luego tenemos el punto 2, 9.80. Luego tenemos el punto 3, 9.79, 9.75. Luego vamos a utilizar la siguiente línea equipotencial. En el punto 1 tenemos 7.56. Luego en el punto 2 7.65. Luego en el punto 3 7.65. Como podemos ir viendo, siempre que nos movemos de forma vertical o en dirección de la línea equipotencial, los voltajes siguen siendo casi iguales. Eso puede deberse la diferencia a la uniformidad de las placas. 5.58 en el punto 3, y por último la última línea equipotencial, 3.42. nos movemos siempre de forma vertical, 3.44, y luego acá 3.63. Entonces, como podemos observar, siempre que nos movemos paralelo a la línea equipotencial, los voltajes son casi parecidos o iguales. Si nos movemos de una forma horizontal y perpendicular al campo, a la línea equipotencial, vamos a notar, por ejemplo, en el punto 2 que teníamos 9.83 más o menos. Si nos vamos hacia acá al centro, notamos un decremento ya considerable. Si nos acercamos más a la placa positiva,
aumenta el voltaje. Y si nos vamos acercando más a la placa negativa, disminuye el voltaje. Si nos acercamos más a la placa, disminuye más hasta que si tocamos la placa, el voltaje va a ser 0. Entonces eso quiere decir que el campo eléctrico es proporcional a la distancia, a manera que nos acercamos más a la placa positiva, el voltaje va decreciendo, o el campo eléctrico se aumenta, y a manera que nos alejamos. Continuando con el experimento, seguimos teniendo la fuente de 12 voltios y nuestro multímetro. Ahora lo que se ha hecho es cambiar las placas, ya que utilizamos una placa plana en el experimento anterior. Ahora vamos a utilizar una semicurva. Prácticamente es un caño EMT de 2,5 pulgadas partido por la mitad. El material sigue siendo aluminio. Se dibujaron las líneas en el papel milimetrado, la forma circular de cada una de las piezas, y se fueron separando cada 3 centímetros con el compás, y se marcó esa serie de puntos para realizar las mediciones con el tester. Vamos a proceder a realizar la medición en cada punto y tomar nota de los voltajes. Bueno, en el experimento anterior teníamos las líneas equipotenciales de forma vertical, ¿verdad? Acá en este experimento, algo bien curioso por la forma que tienen las placas, porque la línea equipotencial al parecer se sigue respetando. Por ejemplo, si tomamos una lectura en el centro de este eje, vemos que es 6.54. Si nos corremos de forma vertical hasta este punto, seguimos teniendo casi el mismo voltaje. Entonces, digamos que si nos movemos verticalmente, el voltaje sigue siendo el mismo, pero acá en las líneas que tenemos de forma circular pasa lo siguiente. Por ejemplo, si tomamos una lectura en este punto, acá tenemos 7.32, pero a manera que nos vamos direccionando en la línea, vamos notando que el voltaje aumenta. Y tiene sentido, porque si tiramos una línea perpendicular en el punto B3 del centro y lo corremos hacia este extremo, permítame que el voltaje, el multímetro se me apagó. Ahí. Entonces, si tomamos una línea vertical en el punto B3 y lo corremos de forma vertical hasta este punto en el papel milimetrado, vemos que el voltaje se sigue manteniendo, ¿verdad? Entonces tiene sentido, porque esta línea se hace semicircular, entonces tenemos esta diferencia de distancia, ¿verdad?, que se disminuye de manera que lo recorremos conforme la línea semicircular, por la forma que tiene también la parte de la pieza metálica. Entonces, si tomamos este punto, tenemos 10.32. Si tomamos este, tenemos 10.38, 10.48 y 10.62. Entonces, de manera que vamos corriendo, el voltaje sube. Y lo mismo pasa hacia este lado. Otra cosa curiosa es que entre estos puntos que están marcados a la misma distancia, por ejemplo, entre este tenemos 10.39, y si nos corremos al simétrico de él, tenemos casi el mismo voltaje,
Entonces entre este punto y este punto los voltajes son bastante parecidos, 1048, y si nos vamos hacia este tenemos 1057. Entonces estos puntos son bastante parecidos en voltaje porque son simétricos. Lo mismo con este y lo mismo con este. Y al final, en esta otra pieza, es más evidente. Por ejemplo, acá tenemos 3.27. Si tomamos este punto de 6, 3.33, y luego tomamos el simétrico de él, 3.36, 3.45 y 3.46. Entonces este es más parecido y pasa el mismo principio, a manera que nosotros nos vamos alejando de la pieza positiva, el voltaje va decrementando, ¿verdad? Hasta que si tocamos la pieza, el potencial es cero.